Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. La semana pasada, Pastor Jacob nos habló acerca de vasijas rotas. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¿Alguien fue bendecido con esta palabra? Vasijas rotas. Y pues, ¿qué creen? Que yo también le voy a hablar de vasijas rotas. Entonces voy a hacer una segunda parte. Es decir, lo que él dijo fue excelente, necesario, importante y verdadero. Y Dios me decía, continúa, porque hay otras razones por las cuales a veces somos vasijas rotas. Él ya nos dijo una, si usted quiere saber, ahí está en el YouTube la prédica, usted puede escucharla. Pero hoy le voy a decir otras razones. ¿Por qué nos rompemos? Se decía, la Biblia dice que somos vasos de barro y que la excelencia del poder de Dios está en nosotros. Es decir, somos un recipiente. Pero a veces venimos aquí, nos vamos bien llenos, bien felices, con esperanza, con fe, bien animados. Y a la siguiente semana ya llegamos así, sin fe, sin esperanza, desanimados, queriendo renunciar, queriendo suicidarnos y queriendo matar al de al lado. Y esto muchas veces es porque somos vasijas rotas donde lo que Dios depositó se sale. No lo retenemos. Y bueno, se nos dijo una razón y yo le voy a decir otra razón. ¿Está listo para saber cuál razón más? Otra razón por la cual a veces se generan grietas en nuestra vida que hace que lo que Dios deposita en ti se vaya es el descuido de tu santidad. Dígalo conmigo, el descuido de mi santidad. Otra vez para que nos acomode, el descuido de mi santidad. La santidad en el cristianismo es vital. La palabra vital habla de que es necesaria para vivir la vida cristiana. Es decir, no existe un cristiano que no sea santo. Eso no es bíblico. La santidad en el cristianismo es necesaria y muy importante. Tan importante como lo dice Hebreos 12. Vaya conmigo a Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. ¿Ya está ahí? Leemos, dice, sigan la paz con todos. ¿Con quién? Con todos, con el de al lado. Dile, contigo también en paz, hermano. Pero luego dice que también debe seguir, ¿qué? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy yo te pregunto, ¿quieres ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor? Entonces, imagínate, la santidad, tu santidad es tan importante que sin ella no puedes ver al Señor. Entonces, no solamente cuando descuidamos nuestra santidad se generan grietas, sino que si usted continúa por ese camino de la necedad, de la terquedad, del pecado, y usted se va por allá, yo no puedo asegurarle un buen fin. Ahora, la idea de hoy no es deprimirnos, no. La idea de hoy es que abramos los ojos y que simplemente nos acomodemos, ¿ok? Entonces la santidad es vital y es muy importante porque sin la santidad nadie, ni el pastor, nadie verá a Dios. Así que hoy vamos a recordar 3 cosas en cuanto a nuestra santidad porque debemos vigilarla de por vida. Di conmigo, yo debo vigilar mi santidad de por vida. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Tú debes vigilar tu santidad de por vida.
Tres cosas. Número uno, si tú eres cristiano, eres santo. Ese es mi primer punto. Número uno, si tú eres cristiano, tú eres santo. Ahora explico eso. Algunos ya lo saben, otros no. Así que vamos a hablarlo otra vez, vamos a recordarlo para unificar. La Biblia dice en muchos lados que somos santos. ¿Por qué somos santos? Somos santos porque cuando Cristo muere en la cruz, Él realiza la expiación. Cuando Él declara, consumado es, esa declaración es una de las declaraciones más poderosas y llenas de muchísima bendición para nosotros. Porque cuando Él está diciendo, consumado es, lo que está diciendo, acabo de realizar la expiación por ti. Y la expiación significa la pureza y la limpieza de tus pecados, los cuales te impiden estar delante de Dios. Entonces Él quita la barrera, Él quita el impedimento, Él quita el estorbo para que sea posible que tú puedas estar delante de Dios. Sin eso no se puede. Sin esa obra en la cruz es imposible. Nadie podríamos estar delante de la presencia de Dios. Pero gracias a eso sí se puede. Entonces, mire, un ejemplo ahí en Romanos, vaya conmigo en Romanos capítulo 1. Dice Romanos capítulo 1 versículo 7, dice, a todos los que están en Roma, está el apóstol Pablo saludando, porque él envía una carta y está saludando a la gente. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? Dice, ustedes llamados a ser ¿qué? Santos. Ustedes son llamados a ser santos. A ustedes les deseo gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Otro ejemplo, Efesios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió? Para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Solo estoy dándote dos ejemplos, pero la Biblia está llena de eso. Ahora, a algunos les cuesta trabajo asimilar la verdad de que son santos, porque hemos creído que ser santo es solo aquel que vive en un monasterio y que no se casó nunca y que hacía rompope o yo no sé qué, y que se la pasaba rezando y que se cortaba el pelo con una vacinica o yo no sé cómo, y que se la pasaba regalando cosas a los pobres. Ahora, está bien, pero algunos creen que solo esos. Pero la Biblia dice que si tú naciste de nuevo, tú eres santo. ¿Alguien aquí ha nacido de nuevo? Tú eres santo. A ver, si tú naciste de nuevo, levanta tu mano y manténla. Voltea a tu alrededor. Saluda a la bola de santos que hay aquí. Pásame el cepillo de dientes. Yo hace algunos años, algunos se van a acordar, porque hace algunos años yo explicaba la santidad con esto. Porque la santidad tiene que ver con dos cosas. La santidad tiene que ver con dos cosas: con pureza y con exclusividad. Diga conmigo, pureza y exclusividad. Exclusividad, pureza y exclusividad. Cuando usted piensa en santo, usted piense en pureza y exclusividad. Otra vez. Y este objeto ilustra ese punto. Este objeto. Porque esto debe estar limpio y es exclusivo. Ni entre esposos, digo, bueno, a menos que usted, nos prestamos esto, ¿verdad? ¿Quién le presta su cepillo de dientes a su marido? ¿A su hermano? Yo sé que hay alguno que otro aquí bien chiflado que dice, yes. Si nos pasamos la saliva, pues. Este es un objeto
exclusivo y es para limpieza. ¿Sí? Esto no lo debería usar nadie más que tú. ¿Sí o no? Y como es para limpiarte la boca, los dientes, obvio esto debe estar limpio. Si esto se te cae a la taza del baño, lo sacas, lo lavas y te lavas los dientes. No, lo tiras. ¿Ok? Entonces, santidad es ¿qué? Entonces, si tú eres santo, pureza y exclusividad. Es decir, tú eres exclusivo de Dios. Asimila eso. Dilo conmigo, yo soy exclusivo de Dios. Porque Él me compró. Le pertenezco. Tú eres exclusivo de Dios. Y Él es un Dios santo. Ahora, la santidad tiene que ver entonces con limpieza o pureza. Ahora, cuando digo pureza, implica limpieza, perfección, sin defecto. Por eso dice él, o dice la Biblia, que Dios está trabajando en nosotros, obrando en nosotros para irnos perfeccionando, para irnos limpiando hasta que lleguemos a la estatura, es decir, hasta que lleguemos al nivel, hasta que lleguemos a ser como Cristo. Eso es la pureza. Entonces, no nomás es de que te quita mugre física, sino mugre del corazón. ¿Ok? Ahora, hablemos un poquito de pureza, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos limpió? Dos razones. Número uno, te limpió, me limpió, nos limpió porque estábamos sucios, llenos de pecado. Habitábamos en el lodo, en el mundo de maldad y de tinieblas, en la oscuridad. Colosenses 1:12 dice, demos gracias al Padre que nos ha capacitado, fíjate, nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Es decir, tú llegaste a Cristo y ya había otros santos. Tú no eras santo, pero llegaste y te hiciste santo, o Cristo te hizo santo, y Él te capacita para que tú pertenezcas a ese grupo de santos. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Te trasladó de la mugre, de las tinieblas, a su reino. En Él tenemos redención y perdón de pecados. Dios nos saca de la mugre donde hay tinieblas y nos traslada a su reino. El detalle es que cuando te saca de la mugre, todavía vienes mugroso. O sea, imagínate que sacas a tu escuincle travieso de un pozo lleno de lodo, ¿no? Iba a decir de la cloaca ahí Imagínate que se te cae, lo sacas, porque una cosa es sacarlo, pero no sale limpio. O sea, está habita ahí entre popó y todo. Tú lo sacas de los pelos, chamaco guerroso, pero ¿cómo que está? O sea, entonces ahora agarras la manguera y... Entonces, Dios nos traslada, pero escucha bien, llegamos a Cristo del lodo y llegamos todavía muy salpicados, es decir, con muchas ideas, con muchas conductas, con muchas actitudes de lodo. Y Dios comienza a transformarnos con su palabra. Al exponernos a su presencia, comienza a decirte, hey, mentir no es correcto. Y tú estabas acostumbrado a mentir toda la vida. Es más, era normal. O Dios te dice, chismear no es de Dios. Cuando tú estabas tan acostumbrada o acostumbrado al chismorreo y ventaneando, ya ventanea todo mundo. Era tu programa favorito. Entonces Dios no solo te saca de las tinieblas, sino tiene que ir lavando, es decir, santificando, purificando, cambiándonos el chip. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos lavó? Pues porque nos sacó de la mugre, porque estábamos mugrosos. Dice aquí la palabra Colosenses 1:21, dice, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente. Fíjate, ¿dónde éramos extraños y enemigos? O sea, nuestra forma de pensar.
Creíamos que acostarnos con todo mundo era normal. Éramos enemigos en nuestro modo de pensar. Creíamos que el que no tranza no avanza. ¿Cuántos tenían ese dicho por suyo? El que no tranza no avanza. Entonces, pues, y llegas a Dios y te dice, no, aquí nada de tranza. Y avanza sin tranza. Entonces cámbiala, porque éramos enemigos en nuestra manera de pensar. Dice, haciendo malas obras, ahora ustedes, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte en la cruz para presentarlos santos, es decir, limpios y exclusivos. Limpios y exclusivos. Te limpió y no te votó, te limpió y te dijo, te quiero para mí, eres mío y te quiero conmigo, y no solo un ratito, te quiero conmigo para la eternidad. Limpio y exclusivo, santo, santo, para que seamos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces te leí Colosenses 1, 21 y 22, por si estás anotando. Eso dice ahí. Entonces, ¿por qué nos lavó? Pues porque estábamos bien mugrosos. Pero también, escúchame bien, ¿por qué nos lavó? Número 2, nos lavó porque Él es santo. Ahora, tú dices, sí, ya lo sé. Escucha bien. La Biblia dice que Dios es santo, pero escúcheme por favor. Necesitamos ver a Dios como verdaderamente Él es. Y hace rato cantábamos eso. Necesitamos ver a Dios como realmente Él es. Y eso tienes que masticarlo, tenemos que masticar eso. Yo necesito recordarme a mí mismo que yo estoy tratando con un Dios santo. Entonces, nos lavó porque estábamos mugrosos, pero aparte también, si Él me quiere con Él, pues es porque Él es santo. Y nadie puede ver a Dios sin santidad. Entonces, si yo descuido mi santidad, si tú descuidas tu santidad, las grietas, vas a hacer una vasija bien rota. No solo por las heridas que te hagan, sino por lo que tú haces. Porque ¿sabe qué? Somos rete buenos para culpar a todo el mundo. El gobierno, mi vecino, mi mamá, mi papá, el novio, la iglesia, el pastor. Todo el mundo tiene la culpa de mi desgracia. ¿No? Esto es responsabilidad personal. Tu santidad es tu responsabilidad. Dios te la da y tú la tienes que conservar. ¿Ok? Entonces, si no entendemos, si usted y yo no entendemos la santidad de Dios, no podemos entender nada de la Biblia. Porque pensamos, Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un huerto precioso que Él mismo crea, perfecto todo. Pero Adán y Eva pecan, ¿y qué hace Dios? Los tiene que sacar, los tiene que sacar. Ya desde ahí es empezar a entender, ¿por qué los saca? ¿Por qué no nomás les da un par de nalgadas y ya? ¿Por qué no los castiga y ya? No, los tiene que alejar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que estamos tratando con un Dios santo. Y que si nosotros no estamos en la condición adecuada a Él, nos fulmina. O sea, no se puede. Simplemente no soportas. Es como tratar de conectar, bueno, no sé mucho de electricidad, pero tratar de conectar un aparato de bajo voltaje a la luz de alto voltaje. O sea, lo conectas y se va a hacer chicharrón. Porque no está adecuado. No va a soportar la carga. Entonces, si nosotros nos expusiéramos a su santidad, solo exponerte, ni siquiera que te hable, que no te diga nada, que ni siquiera te toque, solo exponerte y no hay santidad en ti, nos hace pomada. Porque la descarga
no la soportaríamos. Entonces, escuche bien, tenemos que estar habilitados para poder estar delante de Él. Ahora, no te estoy generando culpa, porque obviamente Cristo ya te dio santidad, ya te lavó. Lo que tienes que hacer es mantenerlo. Y bueno, ya me metí en el punto 2, porque es el punto 2. El punto 2, el punto 1 te dije es que si tú eres cristiano, ya eres santo. No podemos ganar la santidad. La santidad nos la da Jesús. Él nos hace santos, nos habilita, nos lava, nos purifica de nuestros pecados. Pero el segundo punto es que si tú eres cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Tú eres llamado a vivir en santidad. Digo conmigo, soy llamado a vivir en santidad. Vamos a leer Primera de Pedro, ahí en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya llegaste? Vamos a leer el versículo 14, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían andando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si somos cristianos, Él nos hace santos, nos saca del lodo, nos da una lavada, pero ahora nosotros tenemos que permanecer así. El punto es que sí somos como esos niños latosos de los que yo mencionaba, que andamos explorando el mundo y que andamos luego metiéndonos donde no debemos meternos y nos volvemos a veces a ensuciar. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nos volvemos a ensuciar? Regresar a la cruz y decir, Señor, perdóname, me ensucié, lávame. Porque debo vivir en santidad. Dios por su santidad, escúchame bien, está en oposición con la inmundicia. Te lo repito, Dios por su santidad está en oposición con la inmundicia. Aún a pesar de haber nacido de nuevo, no somos perfectos. Cada pecado, cada transgresión también trae contaminación y produce grietas. Grietas. Por eso llegamos a ser vasijas rotas. Algunos lo llaman abrir puertas. ¿Ha escuchado ese término? Es que abriste puertas al diablo, hermano. Es que le abriste puertas al enemigo. ¿Qué es eso de abrir puertas? Es que tú no andas caminando en santidad. Y es como si le das un poder legal, es decir, te doy permiso de que me zarandíes bien bonito, porque no estoy viviendo en santidad. Eso algunos por ahí dicen, le abres puertas al enemigo. Entonces, como sea que le llames, escúchame bien, es necesario, hermanos, esforzarnos en vivir en santidad todo el tiempo. La Biblia habla de que tenemos que aprender a no andar en la carne, sino en el Espíritu. Ahora, eso me gustaría explicarlo, quizás en otra prédica, porque hay que explicar todo ese punto. Ahorita solo voy a tocar algo breve de esto, porque ¿qué significa realmente andar en la carne? ¿Y qué significa realmente andar en el Espíritu? Pero mire, por lo pronto leamos Romanos 13. Vamos a ver ahí Romanos 13. ¿Ya llegó? Vamos a leer Romanos capítulo 13. Somos llamados a vivir en santidad. Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Ya está por ahí?
Fíjese cómo comienza este versículo, dice, la noche está avanzada. ¿Qué significa eso de que la noche está avanzada? Pues de que la maldad está avanzada. Ahora, si estaba avanzada cuando el apóstol Pablo escribió esto, ¿cómo cree que esté ahorita? Muy avanzada. Ahorita ya tendríamos que ponerle así, ¿no? La noche está muy avanzada. Entonces, como está muy avanzada, ¿qué tenemos que hacer? Sigue diciendo, la noche está avanzada y se acerca ya el día. Lo que tenemos que hacer es desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Ahora, voy a tomar unos minutos porque quizás después hable más sobre esto de la carne, pero eso de los deseos de la carne, mira, escucha bien, no significa que todo lo que deseas es malo, ese no es el punto. Porque luego a veces uno va con una condenación tremenda y dices, no, pues no puedo desear nada porque lo que deseo todo termina siendo pecado. No, tenemos que aprender y madurar. ¿Qué hacemos con los deseos que tenemos? ¿Cómo los usamos? ¿Cómo los sometemos? ¿En qué momento sí, en qué momento no? Por ejemplo, aquí habla de la glotonería. No levantes la mano. Pero ¿cuántos tienen problema en esa área? No levantes la mano. Ahora, ¿qué es glotonería? Pues que comes por comer. Yo suelo comer por ansiedad, sobre todo cuando preparo la prédica. Me pongo bien ansioso y quiero estar come. Ahora, ¿esto dónde está? La Biblia habla, hay otros pasajes, no lo tengo ahorita, pero lo puedes encontrar tú, donde dice que podemos convertir nuestro vientre en nuestro Dios. Ahora, estamos hablando de los deseos de la carne, con algo que es muy común. Glotonería, comer. Comer es bueno, sí, necesario, sí. El punto es que tenemos que aprender a disciplinarnos, a comer para vivir y no a vivir para comer. Ahora, escucha bien. Tenemos que aprender cosas tan simples como esto, como disfrutar lo que comes con acción de gracias. Disfrútalo, eso se vale. La Biblia dice eso, de hecho. Pero no hagas de la comida tu Dios, como ya te lo dije, porque ya estarías entonces caminando en las obras de la carne. Ahora, esto estoy hablando de las cosas más simples, pero luego viene enojos, codicias, el área sexual. Incluso la flojera. La famosa palabrita nueva de procrastinar, que siempre se me enreda la lengua con esa palabra. Procrastinación. Ya lo dije. Eso no existía cuando yo era niño, se la inventaron ahora. ¿Qué es eso? Que uno retarda es hacer las cosas al ratito, mañana, pasado y nada que hacer. Hasta eso es parte de las obras de la carne. Entonces usted y yo tenemos que aprender a diferenciar, escuche bien, entre lo que es el descanso, que es necesario y bíblico, y lo que es la flojera. ¿Cuándo es cuándo y dónde es dónde? ¿Cuándo debes descansar y cuándo ya te pasaste de la raya? ¿Quién mide eso, hermanos? ¿Me entiende? Eso es, escuche bien, todo eso es parte de lo que uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque hay quien piensa que pues descansar 15 horas al día se lo merece, ¿no? Y hay quien piensa que dormir 5 horas ¡ay, es demasiado! Y se sienten flojos. Y así los extremos, ¿no? Los hiperactivos y los trabajólicos. Yo sé que aquí no hay trabajólicos, ¿verdad? Nomás allá en mi pueblo.
Pero gente que no sabe descansar y que se va de vacaciones y hace adobes, dice el dicho, ¿no? Descansas haciendo adobes. O sea, gente que... Entonces, andamos chuecos. Hasta en eso tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque Dios descansó un día. Entonces, es bueno descansar, pero no caer en la flojera. ¿Y quién te enseña eso? El Espíritu Santo. Tienes que aprender a desconectarte, a decir, ya trabajé y trabajé bien y trabajé con ganas y yo hice toda mi parte y llegó la hora de me tengo que desconectar y descanso. Pero algunos no se saben desconectar. Puedes codear al de al lado. Todo esto es andar en la carne porque andamos ansiosos. Entonces uno piensa que andar en la carne solamente es andar de pecador sexual. Sí, sí es andar en la carne también eso. Pero estas cosas también están en la Biblia. Entonces el egoísmo, por ejemplo. Nuestra cultura nos jala a ser egoístas, a que solo pienses en ti y nada más que en ti y sé feliz tú. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia habla de negarnos a nosotros mismos. Pero escúchame bien, también la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Entonces, ¿dónde está el santo equilibrio? ¿Dónde me debo negar a mí mismo y dónde debo cuidar de mí mismo? Todo esto es aprender a caminar en santidad. Porque luego pensamos que caminar en santidad es flotando. Es más práctico de lo que pensamos, hermanos. La santidad es sumamente práctica. Práctica. Y la lista sigue, yo podría seguir, ¿no? Por ejemplo, el enojo. Yo he tenido que estar trabajando y sigo trabajando en esa parte en mi vida. ¿Por qué? Porque el enojo es una capacidad que Dios nos dio a todos. Dios mismo se enoja, pero Dios no peca. Entonces, usted y yo tenemos que crecer a ese nivel, aprender a enojarnos sin pecar. Y no, pues válgame, ya ahí está el asunto complicado. Pero eso es santidad. Porque una persona santa puede y debe enojarse, pero sin pecar. La codicia. ¿A dónde está el nivel? Codicia no significa que entonces no debo buscar tener más ingresos, que no debo buscar prosperar. No, ese no es el punto. Busca prosperar, busca mejorar tu vida, pero que eso no sea tu Dios. Porque conozco a más de uno que Dios sí los prospera y dejan de diezmar y dejan de venir a la iglesia y dejan de apoyar y ya no entendieron para qué es la prosperidad. Wayne Myers, este hombre de Dios, dice algo, una frase bien chida, pegadora. Dice que cuando alguien prospera, suceden dos cosas. O Dios gana un socio, o el diablo gana un tonto. Eso dice Wayne Myers. Cuando alguien prospera, o Dios ganó un socio, o el diablo ganó un tonto. Porque a veces prosperamos y pensamos que es para que solamente la prosperidad sea para solo mejorar mi estilo de vida. Hermano, sí ayuda y sí, pero no es solo para eso. Porque si tú te enfocas te vas a dar cuenta que ganas más que antes, pero ahora gastas más que antes. Porque ya subiste tu nivel. Y todo es, entonces al final de cuentas estás igualito que antes, pero ahora bien esclavo. ¿Por qué? Porque ya te endeudaste más, porque ya tienes cosas que cuestan más mantenerlas, que, o sea, y hermano, es una trampa espantosa. Entonces, tu dinero extra, en lugar de saberlo invertir bien, se te va en pagar, porque ahora ya es el Botox. Y ya me cambié de gimnasio, ¿verdad? Iba al del barrio y ahora me voy al de los frescos. O sea, ¿qué onda? Entonces tenemos que saber prosperar, sí, pero ¿para qué? Todo esto tiene que ver con santidad. Todo esto tiene que ver con nuestro modo de pensar. Hay mucho que trabajar en esto, hermanos. Mucho que trabajar. Y bueno, la impureza sexual, usa tu sexualidad adecuadamente. Nadie dice amén, pero deben decir amén. Usa tu sexualidad adecuadamente. Eso es santidad. Es decir, así,
Prácticamente los casados, úsenla. Los solteros, aguántense. Ya. No hay otra. Pero luego andamos al revés. Los casados no la quieren usar y los solteros andan usándola por todos lados. La pura risa de testimonio, porque es que andamos chuecos. Conozco más de una pareja de casados que hace mucho no hacen fiesta. Pero cuando estaban solteros se les quemaba la sábana. Digo, ¿qué nos pasa? Y la Biblia dice, no se nieguen el uno al otro, hablando de casados. Esto es santidad. Es decir, casados, los solteros pueden tapar las orejas. Casados, acostarte con tu mujer es santidad. Mujeres, acostarse con su marido es santidad. ¿Ya ve cómo andamos chuecos? Es que es en serio. Cuando una pareja de casados tiene relaciones, el Señor está allí. No se está tapando los ojos. Ya déjenme calmo, ¿verdad? Es que esto es santidad. Luego andamos pensando, como dije, que santidad es flotar. No, es cosa práctica. Cada cosa en su lugar, usándola como se debe. Mire, nuestras obras de la carne, es decir, hacer las cosas chuecas. Por ejemplo, prosperar para puro egoísmo es obra de la carne. Usar mal tu sexualidad, obras de la carne. Usar tu enojo para darle en la torre a todo mundo, obras de la carne. O sea, solo estoy dando ejemplos. Y cuando hacemos eso, hermanos, contristamos al Espíritu Santo. Y obvio, contristar al Espíritu Santo, pues la grieta. O sea, ¿quieres mantener la unción de hace rato? Cuida tu santidad. Cuida tu santidad. Ahí en Efesios 4:25, es más, léalo conmigo. Efesios 4:25 habla de contristar, pero dice cómo lo contristamos. Ya lo dije, pero vale la pena que lo leamos. Efesios 4. ¿Ya está? Vamos a leer Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Todo esto es santidad, hermanos. Ni den lugar al diablo. El que hurtaba o robaba, no robe más. O sea, el que se transeaba los diezmos, el que se transeaba los impuestos, no lo haga más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Aquí está, prosperas, comparte con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Por eso yo digo, hermanos, escúcheme bien, que los sobrenombres no son de Dios. Bueno, a menos que los ponga Jesús. Porque Jesús le puso a Simón Pedro, ¿no? Pero había un propósito. O sea, no le puso Pedro por llevadito. Eres Simón, hijo, y ahora va a ser un piedronón, piedrota, por duro, cabezón. Obvio que no fue así. Ahora eres piedra, Pedro, porque hay un propósito con el sobrenombre que te estoy poniendo. Pero nosotros le llamamos a la negra, a la piedra, a la gorda, a la chaparra, a la fea, Eso no le edifica a nadie. A ti te divierte, pero el que recibe eso no le hace feliz. Estoy hablando de cosas simples que pensamos que no pasa nada, pero sí estamos salpicando, hermanos.
Sí estamos salpicando. Aún, escúcheme bien, las bromas. Yo no digo que seamos una bola de aburridos, pero una cosa es bromear y otra cosa es estar de llevados al punto de ofender al que estás. Ahí, hoy le llaman bullying. Y eso no solo lo hacen los niños. Entonces estábamos leyendo, seguimos leyendo. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para lanzar edificación, con el fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice el versículo 30, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura. Amargaditos, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, de esto que le voy a decir ahorita es de mi corazón y lo he estado meditando no de ahorita, ya tengo meses pensando en que yo quiero seguir eliminando cositas que realmente no quiero que estén en mi vida porque no edifican. Cositas, y a veces estamos tan acostumbrados que ya las sentimos como normales. Pero ore a Dios y dile, Señor, ¿qué cositas no deberían estar en mi vida como parte de mi cristianismo? Porque uno piensa que los pecadotes grandototes, ¿no? Andar allá de prostituto y andar acá de bruja, ya, o sea, obvio eso sí, pero luego ya detallitos como engaños. Tú y yo, porque yo también tenemos que estarnos regresando una y otra vez a una conducta santa. Pero una conducta santa no significa una conducta aburrida, así media flotante. No, cosas muy, muy prácticas. Toda esta semana estuve meditando en esto. Le voy a contar esto no porque no me quiero exaltar, obviamente ese no es el punto. Simplemente es como ilustrar cosas que a mí Dios me está regresando a hacer, que ya había dejado de hacer. Iba en la calle, no me acuerdo ni de dónde venía, pero venía caminando y pasé por una tienda y en la puerta, en el escalón, estaba sentado un hombre con sus facultades mentales mal, o sea, un loquito pues, obvio muy sucio, estaba sentado. Y yo lo vi desde lejos y yo iba caminando y vi que cada que pasaba una persona hacía un movimiento así, el hombre. Y la gente pasaba. Y pasaba otra persona y hacía así. O alguien se metía a la tienda y él hacía así. Entonces yo pasé, me miró y me hizo también así. Yo dije, ¿por qué le hace así? Y me seguí caminando y el Espíritu Santo me dice, tiene hambre. Entonces yo seguí caminando y la voz, tiene hambre. Entonces me volteé y vi que pasaba alguien y hacía así, o sea, no así, sino así. Entonces me regreso y le pregunto, ¿quieres comer? Y me hace, porque obviamente no hablaba bien. Entonces me paso a la tienda, se pasa atrás de mí. Y yo dije, le pregunté a la tienda, ¿tiene algo para comer? ¿Para él? Y dice, pues nomás lo que hay aquí. Le digo, ¿no tiene comida preparada? Una torta, un sándwich. Pues aquí hay nopales. Dije, no, no creo que se los quiera comer. Y él estaba escuchando todo esto y nomás me hizo así y agarró unos cacahuates y se fue. Me lo encontré más adelante comiéndose los cacahuates desesperado. Eso es vivir en santidad, hermano. O sea, cosas prácticas, cosas que dejamos de hacer por andar en nuestros rollos, por andar en nuestras cosas egoístas. Y yo oro y yo digo, yo soy el primero que necesito implementar cositas. Otra cosa que me habló Dios referente a eso, y son cosas de veras bien prácticas.
en uno de los reels, porque luego de repente pues veo ahí en mi Instagram unos minutos, una media hora, 2 horas, 5 horas. Y pasó uno que decía, dice, si tú estás casado o casada, dice, pero tu marido no cuelga la toalla, cuélgala tú, decía la persona, ¿no? Y otro le alegaba, pues que sea responsable y no, yo no la cuelgo, que aprenda y que no. Y le decía, bueno, tú decides. ¿Cuánto te tardas agarrando tú esa toalla y colgándola? O estar enojada y peleándote. ¿Cuántos minutos? ¿Qué prefieres? Ahora uno piensa, no, pues que se haga responsable. Sí, pero pon en la balanza. Dice, ¿a quién le molesta la toalla tirada? Pues a mí. Ahora, son cosas tan simples. En mi casa yo soy así, yo hago berrinches muy frecuente. Pero ese reel me habló Dios. ¿Qué prefieres? ¿Cuántos segundos te tardas? ¿Quieres estar peleándote todo el tiempo? ¿Cambiando el ambiente tenso por tus gritos? ¿O agarrar la toalla y solo colgarla? Tú lo decides, pero aún esas cosas prácticas hablan de nuestra santidad. ¿Qué más? Quiero terminar. La Biblia dice en el Salmo 38, 18, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Es decir, que en lugar de contristar al Espíritu con mi pecado, soy yo el que debe contristarme por mi pecado, no al Espíritu. Es decir, que cuando yo me dé cuenta que esas cositas, que esos detallitos no deberían, yo debo contristarme. Eso dice el Salmo 38, 18. Entonces, cada vez que actuamos en la carne, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la cruz. Ir a la cruz. Tercer punto. Entonces, estoy hablando de qué? De nuestra santidad. Debemos cuidarla. ¿Por qué? Porque si la descuidamos, va a haber grietas. Y tú eres responsable de eso. No es tu prójimo. Si tú eres cristiano, eres santo. Y si eres cristiano, eres llamado a vivir en santidad. Y número 3, si eres cristiano, requiere crecer en santidad. O sea, ya eres santo, debes vivir en santidad, pero también tiene que llegar el momento donde tenemos que crecer en eso. Explico el punto. Si ya somos santos por la obra de Cristo, la Biblia habla de santificación, y la santificación es eso, ir creciendo en nuestra manera de vivir. Pero no habla de lujos, habla de conducta, de carácter. Ahora, la realidad es, hermanos, que si caminamos con Dios, si verdaderamente caminamos con Dios, nunca dejaremos de crecer. Esa es una realidad. O sea, es imposible caminar con Dios y no crecer. Es imposible. Toda persona que realmente está caminando con Dios, tú vas a observar un crecimiento, aunque sea poquito, pero no se estanca por largos tiempos. Yo sé que todos tenemos tiempos de estancamiento, pero el que está caminando con Dios, tarde o temprano sale de ahí. ¿Por qué? Porque caminar con Dios es crecer. Entonces, si tú no estás creciendo, quizás no estás caminando con Dios. Ahora, escucha bien, ahí te va esto. Para crecer en santidad es necesario incomodarnos. Mastícate eso. Para crecer en santidad es necesario
incomodarnos. Si no nos incomodamos, no crecemos. De hecho, el crecimiento en cualquier área de tu vida lleva implícito, va de la mano la incomodidad. Por ejemplo, tú quieres crecer en tu conocimiento, no sé, tienes una licenciatura y quieres crecer, quieres un doctorado, quieres una maestría, obviamente te tienes que incomodar. Obvio. O por ejemplo, te das cuenta que tu salud no es la óptima, que tienes problemas de sobrepeso, tú quieres crecer en tu salud, obvio te tienes que incomodar. En cuestión de familia, dices, tengo un hijo, quiero crecer en mi familia, quiero tener otro hijo, obvio te tienes que incomodar. Y más si Dios te manda gemelos. Entonces mira, cualquier área donde tú quieras crecer, es necesario incomodarte. En la santidad también. En la santidad. Entonces escúchame bien, mira, la comodidad puede ser un enemigo muy fuerte. No se trata de no disfrutar. Si tú tienes algo, mira, ¿para qué es la comodidad? Empecemos por, ¿para qué es la comodidad? La comodidad debe ser para facilitarte la vida, y ese tiempo o energía que ahorras es para que hagas cosas mayores. No nada más para que te sientes a qué padre está este asunto. No. Ok, ahora es más cómodo hacer esto, pero esto me ayuda para que ahora aplique acá, o para que ahora haga esto. Para eso es la comodidad. No es para que nos cuajemos. Y entre más viejitos somos, híjole, la comodidad la perseguimos, hermanos. Pero en la santidad es necesaria la incomodidad. Escucha bien, Dios nos quiere incomodar. Dios te quiere incomodar, y espero que esta predicación te incomode, porque si estoy logrando incomodarte, eso significa que es Dios queriendo que tú crezcas. Pero si tú estás escuchando esto y te dices, nah, me vale. La incomodidad va en adherencia al crecimiento, como ya lo dije. No es el plan de Dios no incomodarte. Lo repito, no es el plan de Dios no incomodarte. Dios nos quiere incomodar hasta que deseemos cambiar. Ay. Ahora ya entendí muchas cosas que me están pasando en la vida. Dios nos quiere incomodar hasta que grites, cámbiame. Porque si tú estás cómodo con tu pecadote, algo está mal, hermano. Algo está mal. Si al llegar, escucha bien, esto lo leí y lo transcribí porque me gustó. Dice, si al llegar a la iglesia te sientes bien tal y como eres, entonces no te estás encontrando con Dios. Si al llegar a la iglesia te sientes bien tal y como eres, entonces no estás siendo confrontado con la presencia de Dios. Porque el efecto principal cuando uno se encuentra con Dios es eso. ¿Qué fue lo que le pasó a Isaías cuando cantábamos este canto? Vi al Señor, que fue la visión de Isaías. Él vio la gloria y el trono alto y sublime, pero inmediatamente vino la incomodidad. ¡Ay de mí que soy pecador! Que tiene labios inmundos, que habita en un pueblo que también tiene labios. O sea, ¡qué incómodo me siento! Ahora, la incomodidad no es para avergonzarte. Es para que desees cambiar, que digas, Señor, quítame esto. Señor, qué feo soy. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? Eso no es malo, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahora, si tú llegas a la iglesia y tú te sientes bien como estás, pueden estar pasando dos cosas.
O el ambiente de la iglesia, de la reunión, no tiene el suficiente ambiente de adoración y de presencia de Dios, o tu corazón está muy endurecido. Porque podemos estar en un lugar donde no hay presencia de Dios, pues tú no sientes nada. Tú no sientes nada. Entonces, crecer en santidad, escucha bien, pásame el agua de la cloaca que tengo por ahí. Agua de cloaca. Pásame mi botella de agua limpia. Mira, crecer en santidad es algo más que solo ser buenas personas. Piensa en lo que te estoy diciendo. Crecer en santidad es algo más que solo ser buenas personas. Porque sabes que hay gente no cristiana que es buena persona. De hecho, hay unos que son más buena persona que algunos cristianos. Entonces, el punto no es ser buena persona. ¿Cuál es nuestra referencia? Cristo. Porque por eso a veces piensas, pues yo ya soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. ¿Has escuchado eso? Ok, entonces por eso estás cómodo, cómoda, porque dices, pues yo vivo mi vida. Yo no molesto a nadie, yo trabajo tranquilo. Doy mis diezmos, mis ofrenditas de vez en cuando. Me la llevo chévere. No veo películas de terror ni pornográfica. Estoy bien, soy buena persona. Pero Dios no te llamó a ser buena persona. Dios te llamó a ser como Cristo. Y eso se sube el estándar. Porque escúchame bien, a veces pensamos que con un 98% de santidad es suficiente. 98% de santidad es suficiente. ¿Cuántos estarían dispuestos a beberse esta agua con solo un chorrito? Digo, 98% de pureza y solo 2% ¡ay!, de mugre. Jenny, ¿quieres agua? Tú, ¿no que tenías sed? Sara, Male, ni se le nota. No es agua de cloaca. Hermanos, eso es lo que hacemos. Pensamos que solo es. Dios nos llamó a ser santos. Y la idea es que poco a poco sabe a mocos. La idea es que poco a poco, de veras, si el Espíritu Santo, porque esto es obra del Espíritu Santo, por eso es Espíritu Santo, vayamos avanzando, aunque sea poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Que aunque sea una cosita, diga, Señor, si soy bien mal hablado, ya no. No sé con qué estés luchando, no sé. Pero que diga, Señor, no quiero el 98%, quiero ofrecerte 100%, pero no puedo solo. Porque Dios está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué no se pone de pie conmigo?
Te animo a que por un ratito, ya casi nos vamos, sé que ya me extendí, pero cierra tus ojos. Ya somos santos, hermanos. Si tú eres cristiano, ya eres santo por la obra de Jesús, y agradezco eso. Ahora vamos a crecer. Si tú estás caminando con Dios, Él te va a hacer crecer. ¿Por qué no oras ahí? No sé si me puedes ayudar, hija, al teclado. ¿Por qué no oras ahí y ábrele tu corazón unos segundos al Señor? No sé qué te habló Dios, pero las grietas ya no son culpa de otros. Si otros te lastimaron, hay que perdonar y trabajar con eso. Pero muchas veces las grietas son por nuestro estilo de vida y porque hemos descuidado nuestra santidad. Y no se trata de sentirnos mejores que nadie, no, ahí ya estaría otra vez actuando mal. Se trata de ser conscientes nada más de que estoy tratando con un Dios santo y que aunque Él ya me limpió y me justificó, ya soy santo ante sus ojos, debo permanecer ahí y con su ayuda podremos hacerlo. Señor, yo no soy mejor que nadie. Pero yo no te quiero ofrecer el 98%. Yo no te quiero ofrecer el 50%. Ayúdame. Yo pido que tú nos muestres a cada quien, porque cada uno andamos diferente. Tú sabes en dónde andamos metidos, qué hacemos y qué no hacemos, cuáles son nuestras áreas débiles, aún nuestros pecados ocultos, como dice el rey David. Tú los conoces. Ayúdanos a cuidar nuestra santidad. Si queremos habitar contigo, si queremos que tú habites con nosotros, somos exclusivos tuyos. Y yo sé que tú nos amas, aun cuando no hacemos todo bien. Tú no dejas de amarnos. Pero hoy nos quisiste incomodar para crecer. Y Señor, te suplico, Padre, que sí respondamos a esto, porque escuchar esto y no hacer ningún cambio, ningún ajuste, sería una insensatez de nuestra parte. Por lo menos una cosa, que cada uno de los presentes pero que haya un cambio, aunque sea pequeñito. ¿Cómo convivir con un Dios santo si no cuidamos nuestra santidad? Oh Espíritu Santo, redargúyeme a mí,
Redargúyeme a mí. Redargúyenos. Pero no nos dejes como estamos. No queremos jugar al cristianismo. No queremos burlarnos de ti. Eso realmente no se puede. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Redarguye, redarguye, redarguye. Y al mismo tiempo, Señor, danos la salida. Pon el querer como el hacer en nosotros. Oh, amado, un poquito más, Señor, un poquito más en paciencia, un poquito más en amor, un poquito más en benignidad, un poquito más en bondad, un poquito más en amar al prójimo, un poquito más en pureza sexual, un poquito más en palabras honestas, palabras sabias, un poquito de menos gritería, un poquito de menos, oh Señor, estas cosas que contristan tu espíritu. Señor, necesitamos tu ayuda para avanzar, para cambiar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Sigue incomodándonos hasta que gritemos, cámbiame. Sigue incomodándonos hasta que no soportemos y digamos, por favor, cámbiame. Incomoda a mis hermanos, incomódame a mí, Señor. Yo sé que la incomodidad es buena, porque tú quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y en tu amor nos incomodas. No es porque estás enojado, tú no estás enojado, no, porque toda tu ira ya la recibió Jesús. Que tu santidad nos sea revelada para que tengamos un poco más de temor de Dios y cuidemos la santidad que ya nos fue dada. Gracias, amado. Gracias, amado, por no dejarnos como estamos. En el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias.